Y bueno, estoy dolido con usted, profesor, porque me presentó como protestante, pero no pasa nada. No, es broma, no se lo tome en serio. ¿Y qué tú eres, Samuel? Pues yo te conozco como protestante. No, usted lo sabe, se lo he dicho en su canal. De hecho, usted protesta contra el judaísmo y hemos peleado contra judíos. Entonces, ¿cómo te llamo? Semi-protestante, parte de la Trinidad. ¿Qué hemos te dicho? Dale, Samuel, dale, estoy bromeando. Bueno, yo entré por un mensaje que puse en el chat, ¿no? Y ustedes reclamaron mi presencia. Disculpen la demora, pero lo puse también en el chat, estaba ocupado, no podía, en fin. Para ahorrar pérdidas de tiempo, vamos a la cuestión. Usted presentó, hermano Carlos, y me alegra, porque me gusta meterme en esta temática, un argumento muy interesante, ¿no? Sí. Que es el de Éxodo 22:12. Y usted, profesor Ramos, claro, es la primera vez que escucha ese argumento, intentó salir de la cuestión como buenamente pudo, dijo, bueno, lo que pasa es que en el cielo no se cumpliría esa ley porque esa ley es para la tierra, si no lo entendí mal, ¿no? Entonces, es una forma ingeniosa de salir del apreto, pero no estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, que a saber interpreta el término kabet, de la raíz kabat, como si Jesús estuviese sujeto a la autoridad de su madre o tuviese que pedirle cuentas a su madre. Una preguntita, Samuel, antes de... El término kabet, ¿está implicada la autoridad de los padres hacia los hijos, sí o no? Porque aquí yo te voy a presentar a Moisés por encima de todas las confesiones. Pero porque yo lo que te dije, para aprender, porque yo sí aprendo. ¿Está implicada la autoridad de los padres en el mandato de Dios sobre los hijos, sí o no, querido Samuel? No, porque ese mandamiento es para los hijos y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Hijos, claro. El texto hebreo dice así: Kabet et es el acusativo que indica la dirección. Kabet et abija, a tu padre. Veet y a imeja, tu madre. Eso dice el texto hebreo, así de memoria lo recito. Kabet et abija, veet imeja. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Así dice esto, literal. Y para no hablar yo, voy a utilizar la que para mí es la mejor guía o el mejor manual de hebreo bíblico. Es el Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento de la hebraísta Jenny Westerman. Este libro, solo para la palabra kabet, o para la raíz kabat, mejor dicho, sí. Se pega 12 páginas a doble columna, ¿vale? O sea que es el diccionario más exhaustivo, se lo recomiendo a los hermanos para aprender hebreo bíblico. No están todas las palabras, son 2 volúmenes, además. Sí. No están todas las palabras por lo exhaustivo que es el estudio de cada uno de los términos o de las raíces en concreto de las palabras, en este caso, kabat, de la que se deriva el verbo imperativo kabet. Y bueno, me gustaría leer lo que dice Jenny Westerman en relación a ese término, si pone a un hombre por encima de otro en lo que respecta a autoridad o jerarquía, que es el término que usted utiliza, ¿verdad, hermano Carlos? Jerarquía. Sí, pero para yo seguirte el paso, sabemos que ese es un mandato a los hijos de reconocimiento de autoridad hacia los padres, ¿sí o no? No. ¿Los padres no tienen autoridad? Sí tienen autoridad, pero el mandamiento no habla expresamente de eso. Y lo voy a leer de aquí y de los sabios de la tradición. ¿En qué parte, aunque el mandamiento, claro, yo aprendo, pero vamos a ver, porque yo tengo acá otras informaciones. ¿En qué parte la paternidad y maternidad sí tienen la autoridad sobre los hijos? ¿En qué parte sí se le ve autoridad? Porque aquí yo tengo todos los textos bíblicos en hebreo que hablan de la autoridad y utilizan el mismo término kabet. Bueno, lo podemos ver en Génesis 12, donde se hace incluso en la carta a los hebreos un midrash diciendo que en tanto en cuanto Melquisedec bendijo a Abraham, también bendijo a Leví. ¿Por qué? Porque Abraham, o mejor dicho, Leví estaba a los lomos de Abraham. Pero bueno, para no hablar yo, me gustaría leer lo que dice directamente este manual en relación al término cuando se utiliza. Insisto, no estoy diciendo que un padre... Tú no descartas que está la vinculación de autoridad los padres sobre los... No descartas eso, ¿cierto? Un padre tiene autoridad sobre un hijo, eso es evidente. Pero, por ejemplo, en el caso de un hijo que es rey y una madre que no es la reina de Israel, el hijo está en cuanto a autoridad, porque eso es otro término. O sea, el término autoridad que está manejando usted eso es civil. Es marut o rashut. Son términos diferentes. El marut o rashut es civil, Samuel. Tú lo sabes. Eso es civil. No, rashut es civil. Marut no. Pero exacto. Bueno. Pero eso mismo, es civil. Cuando tú tienes ahí el rashut es civil. Y yo no te estoy hablando del civil. Yo no estoy hablando del civil, yo estoy hablando de una madre que pare y un padre que lo procrea a un hijo. Por eso mismo voy a leer la cita
para entender, no con mis palabras, lo que quiere decir ese término. Porque, además, Kabat no es gloria o honra. Literalmente, bueno, lo voy a leer. Bien, dice así este manual. Y después leeré a los sabios de la tradición. El significativo se acerca bastante al de nuestro pesado. De hecho, Kabat es eso, ser pesado, tener peso. Pero presenta algunas características especiales. No solo tener peso. Esa es una de las acepciones, querido Samuel. Si usted lo está mirando en el Strong, que intuyo que es donde lo está haciendo. No, yo le estoy mirando de los Midrash, de los judíos. Yo no busco el Strong, pero está bien, tú puedes usar el Strong, pero tú sabes que no hay una sola excepción para eso. No, la raíz cruda, así, bruta, es ser pesado. Y ahora veremos las distintas excepciones. En muy pocas ocasiones tiene el sentido concreto de peso material. ¿Vale? Por ejemplo, dice en 1 Samuel 4:18, Elí era anciano y de mucho peso. En Éxodo 17:12 y en relación a las manos de Moisés también se dice lo mismo. Esto está, por cierto, lo estoy leyendo en la página 1092, por si alguien quiere consultarlo, ¿vale? Del manual que ya mencioné. Sí. Pero incluso en estos pocos textos, el término pesado no pretende dar una indicación meramente objetiva. Kabet designa propiamente lo pesado en cuanto a aquello que puede producir fastidio, lo pesado en función de su peso. Si uno impone a otro un yugo pesado, se entiende que el segundo recibe determinadas cargas. Eso es Sucede correcto. lo mismo que en cuanto a nosotros hablamos de cargas tributarias. Bien, y ahora voy a saltar a la página 1093. ¿Qué significa? Sí, pero vamos a contextualizar. Pues leer no es contextualizar. Samuel, ¿qué significa el peso de un padre frente a un hijo? Es lo que voy a leer ahora. Okay. Bien, en la 1093 dice... En el Antiguo Testamento, aquí lo contextualiza ya en el uso que se le da en el Antiguo Testamento, y después, insisto, leeremos el Humash. En el Antiguo Testamento, la idea de que el hombre honra al hombre es casi tan frecuente como la idea de que el hombre honra a Dios. Esto se utiliza en varios pasajes porque se utiliza el mismo término, ¿vale? Y ahora dice, eso indica que estas concepciones no se oponen entre sí. En determinados contextos, por ejemplo, Éxodo 20:12, cita el pasaje que usted, Carlos, mencionó. Sí. En determinados contextos, por ejemplo, Éxodo 20:12, el honrar al hombre pertenece a la existencia de igual modo que el honrar a Dios. Es cierto que pueden entrar en conflicto, pero precisamente 1 Samuel 2:29 muestra que, al margen del conflicto, ambos honores forman parte del conjunto equilibrado. El español honrar no puede traducir esta idea con total exactitud. No. El veterotestamentario Kabat no designa una distinción que coloca a un hombre por encima de los demás. Lo dice. No designa una distinción que coloca a un hombre por encima de los demás, sino que designa el reconocimiento de la posición que ocupa en la comunidad. Es decir, yo reconozco a mi madre y como esa posición que le reconozco, claro. Voy a leer lo del Humash. Ahora vamos a contextualizar lo que tú estás diciendo. La posición de autoridad de los padres no es una posición civil como un reconocimiento de una autoridad de reyes o presidentes. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que de manera intrínseca el hijo respeta al padre. El padre tiene un reconocimiento de parte del hijo y la honra que le da al hijo no es una honra que el hijo le da a otra persona. Eso es diferente. Ahora, tú me estás trayendo una distinción occidental. Yo te voy a preguntar entonces, porque tú conoces bien ese tema, porque tú y yo hemos hablado incluso de los Midrash. ¿Qué interpretaba Rashi del texto de Éxodo capítulo 20, versículo 12? Y no te voy a citar a Maimónides, porque para mí Maimónides es un grave problema. Yo te voy a citar a Nachmanides. Solamente dime, ¿qué interpretaba Rashi y Nachmanides con respecto a Éxodo capítulo 20? Sobre ese tema del mandato de Dios de que los hijos deben de honrar a los padres. Parece que usted me va leyendo la mente porque justo iba a leer eso. Okay. No, porque yo lo estoy tratando de recordar. Yo no me he ido a la Biblia en hebreo porque yo la tengo aquí también. Vale. Pero dale, porque uno aprende, pero tú aprendes, bien. ¿Verdad? Aprendemos los dos. No, yo he aprendido mucho de usted y se lo he dicho en sus programas. Y yo también de ti, pero eso puede o fortalecer mi posición o aclarar mi posición, ¿entiendes? Bien, el Humash del rabino Sion Levi dice esto, citando a los sabios de la tradición, en Éxodo 20:12. Yo la edición que tengo es de Art Scroll, ¿vale? La edición de Art Scroll, perdón, del Humash, es la que estoy leyendo. Sí, ya recuerdo. Sí. Página 443. No. Dice, citando a los sabios,
El honor que debemos a nuestros padres es similar a aquel que los 3 primeros mandamientos rinden a Dios. ¿Por qué? Porque el judaísmo dice que los mandamientos fueron divididos en 2 tablas. Los 5 primeros mandamientos se incluyen honrar a padre y madre, el primer mandamiento con promesa, y el resto de mandamientos están en la otra. No es como en el mundo cristiano que suelen decir 4 y 6. Los judíos dicen 5 y 5. Bien. Sí. Y ahora va a interpretar el mandamiento. Los hijos tienen el deber de agradecer a sus padres por haberlos traído al mundo y criado, no hacer nada que les pudiera causar vergüenza u oprobio, ser con abnegación y no con la mente puesta en una posible herencia o cualquier otro motivo ulterior. Y quinto, no jurar en nombre de ellos. Evidentemente, este mandamiento también exige todas las demás cosas que sirvan para honrarlos. Esto lo dice Rambam. Y Rambam lleva la autoridad de los padres, todas las demás cosas. Y esa es la base del mandamiento. El respeto a los padres. Claro. Pues yo no entiendo, peleando por el respeto. Eso está hasta en la ley civil que viene precisamente en Occidente, recibido precisamente de lo que enseña ese mandamiento de Dios de honrar a los padres, o sea, a padre y madre. La autoridad no desaparece, pero bueno, está bien. Yo no sé cómo quieren borrar la autoridad de los padres. Ahora, esto es una nueva interpretación, porque cuando yo recuerdo a los midrash que establecieron los rabinos todos estuvieron de acuerdo que se habla de una autoridad de los padres. De hecho, la promesa que viene por imposición, claro, el católico no va a entender cómo nosotros lo hablamos, es decir, la imposición de las manos es por la autoridad que tiene el padre siendo dada al primogénito. Y por eso se habla de Dios como padre enviando al hijo, autoridad de una representación en el plan de salvación. Subordinacionalismo, no es subordinacionalismo, sino subordinación. No hay subordinación porque están en igualdad jerárquica, porque es un único Dios entre personas. Pero en cuanto al cumplimiento de la ley, Cristo se somete a la ley porque la ley es autoridad. Y cuando Cristo cumple el mandato de honrar a los padres, a padre honró a José, lo respetó, tenía que obedecer un mandato, vámonos para la casa, honraba a María, porque ahí está vinculada la autoridad. Samuel, tú quieres ayudar a Jonathan, ayúdalo con todo el contexto del mandato de Dios. No, eso es muy complicado cuando tú te metes en las divisiones que ve el judaísmo con respecto al ordenamiento civil. Porque es verdad que un rey no obedece a su madre, pero el rey reconoce autoridad de la madre de manera intrínseca. No autoridad, es que la palabra no es autoridad. Usted está ofuscado en el término autoridad. Lo que reconoce es el kabod, el peso. Es decir, el rol, como dice Jenny Westerman, no coloca a un hombre por encima de otro. Simplemente reconoce su función dentro de la comunidad. Solo eso. A ver, Samuel, te vuelvo a preguntar. El mandato, honra a tu padre, a tu madre, ¿tiene una vinculación intrínseca de la autoridad de los padres sobre los hijos? ¿Sí o no, Samuel? El mandato no habla explícitamente de eso y lo hemos leído en el manual teológico del Antiguo Testamento, lo hemos leído en los sayos de la tradición. No. ¿De dónde sale la interpretación de que hay vinculación de autoridad los padres sobre los hijos? ¿De dónde sale eso, Samuel, entonces? Sencillamente sale, por ejemplo, de Génesis 12 o de otros pasajes de Génesis en los que Isaac se somete a Abraham, pero el mandamiento, que no es un mandamiento además, porque no se dice en ningún lado los 10 mandamientos, son las 10 promesas. Okay. La quinta promesa es que tú vas a darle el peso a tu padre y a tu madre, es decir, los vas a reconocer como como lo que es, exacto. El peso. O sea, cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús le dice a su madre, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Cuando le dice, Señor, se han quedado sin vino, ¿la está deshonrando porque está desobedeciendo su autoridad? O cuando dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Porque lo estaban buscando. No está deshonrándola. No, exactamente. A ver, ahí ese argumento se lo di yo al licenciado Guido Rojas y de hecho fortalece mi posición. Ahora, cuando nosotros vamos, repito, a la interpretación bíblica, que el término de peso, pues tú dices, vamos a decir que yo no estoy diciendo que significa la palabra en términos semánticos, terminológicamente hablando, conceptualmente hablando, kabod no es autoridad, no significa autoridad. Yo no estoy haciendo una traducción del término, porque eso significa honra. Entiéndeme, porque tú no eres filósofo, gracias al Señor. Mira, yo no estoy diciendo, esa palabra significa... Vos sí podés interpretar sin literalidad las cosas. Sí, no, sepa usted que soy estudiante de filosofía. Soy estudiante de filosofía. Ya entiendo tu problema entonces. Mira, yo no he dicho, porque eso es una falacia. Dile que te comiencen enseñando las falacias.
Yo no he dicho, esto significa traducido autoridad. Yo no dije eso, Samuel. Yo dije, el término honra está en los padres vinculado a la autoridad de los padres sobre los hijos. Y ya tú me estás dando texto bíblico donde la autoridad de los padres se reconoce, a menos que tú digas, pues dice que no, pero tú me acabas de decir que sí. ¿Dónde tú encuentras la autoridad de los padres sobre los hijos? ¿No dijiste en Génesis? ¿Dijiste o no dijiste en Génesis? Sí. Pero para, Carlos, no me digas que toda tu argumentación está basada en un versículo que lo interpretaste mal. Ok. Exacto. A ver, es que usted trajo Génesis 20:12. Porque este versículo tuyo es la base de toda la argumentación que hiciste. No fue el único versículo. No fue el único versículo. Escucha, yo mencioné esto como una base. No es el único texto bíblico. De hecho, Samuel mostró texto bíblico donde no hay autoridad de María en Cristo. Y si estamos hablando, escucha, pues tú acabaste de decir que no hay autoridad, que no se habla de autoridad. Entonces María y José no tenían autoridad. ¿Tenían o no tenían autoridad, Samuel? Vamos a ver. Tenían autoridad sobre Cristo en tanto que es su hijo. Hasta ahí llegamos todos, correcto, ¿vale? Pero sí, cuando Cristo hace su misión divina, hay gente que interpreta que reprende a María cuando le dice que tengo que ver contigo, mujer, o cuando le dice que tengo que ver contigo, mujer, no sé cómo lo suelen traducir. Pero muy bueno, que no es una expresión peyorativa hacia la madre, por cierto, porque llamar mujer a la madre en el siglo primero es decirle mi señora. Es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Vale, un hebraísmo que significa mi señora. O sea, es una forma de referirse a ella como una forma honrosa. Ningún protestante dice que por Cristo decirle así la está deshonrando. Yo he oído eso, ¿eh? Yo he oído eso en varios canales. Yo lo he oído. Bueno, pues los hermanos del bloque no dicen eso. No usan ese argumento. O sea, bueno, si es para atacar al bloque, Samuel, fracasaron ahí también. Pero bueno, continúa, porque yo te estoy entendiendo. A ver, igual lo entiende por el antónimo. El antónimo de Kabat, ¿usted sabe cuál es? Es Kalal. Sí. Bueno, deshonra. No, es hacer ligero, pero bueno, sí. Es que está Kabat, que es pesado. A ver. Kalal, que es ligero. Peso, entonces, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Kabat es ser pesado. Kalal es ser Kaf, Lamek es ser ligero. ¿Y qué significa ser ligero? Es a lo que voy. Génesis 12. Samuel, espera, a mí no me gusta que se me rían en mi cara, no lo estás haciendo tú. Y a mí me gusta contextualizar las cosas. Yo sé que tú no me quieres ni yo a ti pasar vergüenza acá, porque lo que tú estás diciendo, yo sé lo que tú dices. Acá el término vincula un peso, pero no es la única sección. Y te voy a decir las acepciones que dan los rabinos, te la voy a dar. Segundo, cuando tú me dices el antónimo, tú me estás diciendo lo de peso ligero. ¿A qué tú te refieres? Exacto, le explico. Ajá. Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. El primer maldeciré, que es distinto del otro, aunque se suele traducir de dos formas porque una es Kalal y otra es Ahor, dice al que te haga ligero, es decir, al que no te dé el cabot, Abraham, al que no te dé el peso que mereces, porque tú tienes que ser reconocido como lo que eres, el patriarca de Israel, al que te haga ligero. Al que no te dé la honra. Sí, exacto. Al que te haga ligero. Samuel, una pregunta, Samuel, ¿no tendrá que ver con el versículo bíblico que dice al que gloria, al que honra, darle a cada uno lo que te debe? Exactamente, escucha. Vale. Escucha, Samuel, al que no le dé qué, honra. Al que peso, no dé honra. Sí, me gusta la palabra peso, no porque lo esté diciendo usted más, porque se puede decir honra. El antónimo de honra, ¿qué es? Kalal, el que te haga ligero, que te tenga como poca cosa, por así decirlo. Como que te tengo yo como algo ligero. Samuel, algo que no es... Samuel, tú eres un muchacho brillante. Vuelvo y te pregunto, el antónimo de honra, ¿cuál es? Dímelo en español. Vale, le entiendo. Deshonra. Sí, lo que dijo usted. Sí. Entonces, lo que yo dije, Samuel. Sí, claro, pero es para que... Entonces, ¿tú crees que es de parte del Eterno yo reírme en tu cara y en la cara de este muchacho, del filósofo aquí? Cuando yo te estoy diciendo el antónimo del concepto honra es deshonra, y el concepto de honra tiene peso, y cuando tú vienes a que este otro concepto es ligero, que estamos hablando de una deshonra, y ahora tú me dices, sí. Entonces, ¿a qué vamos a jugar, Samuel? No, porque yo te tengo mucho cariño a ti. Coincidirá, pero a ver, lo hago también porque estamos en este programa y coincidirá usted conmigo en que es más preciso lo que dije yo, para que la gente lo entienda, porque yo sé que... yo estoy tomando nota, yo sé, porque no estamos el hebreo es muy complejo. Yo le pregunto a Samuel, ¿cuál es el término que vincula autoridad a los padres frente a los hijos? Vamos a olvidar Éxodo 20, aunque yo te voy a demostrar antes que te vayas
rabinos que tienen que tener conocimiento igual que tú del hebreo, y me imagino, dame el texto bíblico que se usa para la autoridad de los padres frente a los hijos. Dámelo bien. ¿Génesis qué? No, lo he dicho, por ejemplo, o puede irse a Hebreos incluso. No, vamos con el primero. Vamos con el primero, que yo lo voy a sumar a mi defensa. ¿Génesis qué? No le he dicho texto concreto porque no lo he buscado, pero le he dicho, por ejemplo, cuando Abraham bendice a Isaac o cuando Isaac bendice a Jacob y le impone manos, que usted hizo referencia a eso acertadamente, que eso es lo que se llama la semijá. Cuando le impone las manos, ahí está ejerciendo pues un papel de preponderancia sobre el hijo, por supuesto. Pero esto es Génesis 20, por ahí, más o menos, no me falla la memoria. Génesis 20. Búsquelo si quiere. Búsquelo si quiere porque quiero decir otra cosa. No. Yo lo pongo ahí, yo lo localizo después. Estamos en Génesis, a lo mejor ahí en 20. Dame el otro texto. Hebreos. Cuando dice en Hebreos que Melquisedec bendijo a Abraham y por tanto bendijo a Leví porque Leví era menor a Abraham porque estaba en los lomos de Abraham. ¿Le suena el texto, no? Ahí está el peso, correcto. Sí, vale. Eso, claro que sí. No, eso no es el peso. Eso no es el peso, eso es otra cosa. Pero a lo que eso es los lomos, la carga. Carga, estamos hablando de la carga. Es que estamos hablando español también. Voy a hacer razonamiento. No todo es decírtelo en hebreo. Yo no estoy traduciendo hebreo al español. Soy yo hablando español normal. Vale. Ahí está el peso del argumento. Le entiendo. ¿Entendiste? Okay, sí, le entiendo. Voy a hacer este razonamiento. Decir, y acompáñenme, profesor, por favor, porque me gustaría que me acompañase en este razonamiento. Decir que los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel está mal. No está mal. Vale. Decir que los patriarcas en el cielo son Abraham, Isaac y Jacob está mal. No, de hecho Mateo dice que nos juntaremos y reconoceremos a Isaac, a Abraham, a Jacob, se juntarán del oriente y del occidente, dice Mateo 8. Vale, eso es darle el cabot a los patriarcas y a los apóstoles. Y Cristo dice, esta es mi madre en el cielo, le está dando cabot y no se está sujetando a ella por... No, es que ese no es el punto acá, ese no es el punto, Samuel. Aquí estamos hablando de que ese mandamiento reconoce, no estamos traduciendo. Tú puedes darle reconocimiento a cualquier hermano en el cielo o en la tierra. Nosotros damos reconocimiento, nosotros damos cabot aquí en la tierra. El punto es la parte de la autoridad que está vinculada a los padres. Ahora, yo te pregunto a ti, Rashi se equivoca cuando dice entonces que en Éxodo capítulo 20 de versículo 12, y no me falla la memoria, ahí también se le da el peso de autoridad de los padres. O sea, Rashi, como rabino, se equivocó. ¿Cuál es la cita de Rashi? Yo la tengo aquí delante, de Baikra, porque esa no es Éxodo, eso es Levítico 19:3 de Rashi, porque la tengo aquí. Levítico, no, Rashi te habla también de busca a Rashi, busca a Rashi hablando del texto de Éxodo capítulo 20, búscalo, porque te lo estoy diciendo de memoria. Se lo dije de antes. Lo que se dice de los sabios es que eso lo único que hace, lo leo, prohíbe todo, el mandamiento, se lo voy a leer, el mandamiento prohíbe todo acto que pudiera llegar a ofender a los padres o menoscabar la estima que se les debe. ¿Cristo le debe estima a María? Sí. ¿Estima de veneración? No, ni adoración. Rashi lo único que dice en Baikra, en Levítico, es que lo que debemos hacer es brindar bienestar, como por ejemplo darle de comer, beber a nuestros padres, vestirlos, escoltarlos y darles honor, elevar el rango de padre. No habla de autoridad el mandamiento. Ok, te voy a dar esa concepción porque te lo estoy diciendo de memoria, pero estoy seguro que Rashi hablaba de Éxodo 20 sobre también la posición de autoridad de los padres. Pero déjame ver si me acuerdo de otro así rápidamente. Busca el Gilhot Mamirín 6 de Maimónides. Busca ese. Si tú lo tienes ahí. Aquí no lo tengo, así que... ¿No tienes ese? No. Le soy honesto, no. Aquí lo que implica es que el hecho de honrar a los padres no se desvincula de la autoridad de los padres. Yo no dije que cabot significa autoridad. Yo dije que en la honra está implicada el respeto y la autoridad a los padres. Entonces, cuando un católico romano dice que Jesucristo tiene que escuchar a María, le escuchó en la tierra, le estaba dando el cabot. ¿Por qué? Porque está implicada la autoridad, que no tiene nada que ver, según ellos, con rendirle idolatría o verla como si fuera una diosa, lo cual a la luz de la escritura no se sostiene, Jonathan. ¿Por qué yo le estoy preguntando eso a Samuel? Porque Samuel maneja el tema y sabe hebreo.
Y probablemente él sí me eduque a mí en hebreo. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero no se puede decir una cosa por otra, porque él dice que la autoridad está implicada en los padres, es decir, la autoridad de los padres sobre los hijos, aunque él lo traiga desde Génesis, cuando Dios manda a Moisés a que el hijo debe de honrar a los padres, a padre y madre, está implicada la autoridad. No se puede desvincular la autoridad, porque está implicada en la posición de los padres. Ahora, si él me dice, Veloz, no uses ese texto porque aunque tú lo hayas leído o lo recuerdes de memoria de algunos rabinos, yo te recomiendo que te vayas a la autoridad que está implicada en Génesis o en hebreo o en cualquier otro texto, porque yo tomo nota y lo investigo y lo estudio. Pero con esto cierro. Ustedes, por más que quieran, no pueden quitarle la autoridad de los padres sobre los hijos. Y ese mandamiento del Señor involucra que los padres están por encima de los hijos. Que un hijo honre a un padre no es un pecado. La identidad histórica no se quita. La identidad que tiene vinculación de los padres, él mismo está dando la razón diciendo que los padres tienen autoridad por encima de los hijos. Si él niega eso aquí, él está mintiendo. Porque él mismo a él decir algo que no dice. Porque tú estás metiéndote en un tema que no dominas. Entonces, Samuel, vuelvo y te pregunto. Pero él sí lo domina. Pero por eso le estoy preguntando. Está aprobando la interpretación que yo hago de la enseñanza de lo que es Cabot. Pregúntale, ¿quién entendió mejor lo que es Cabot? ¿Yo o él? No, escucha, Samuel. Escucha. Ok, Samuel, escucha. Samuel, vuelvo y te repito. ¿Tienen los padres vinculados a su identidad autoridad sobre los hijos, sí o no? Le voy a responder con algo que es muy propio de la mentalidad judía, que es con otra pregunta. El Mesías es hijo de David, ¿verdad? Entonces David, que esto está en la escritura, David movido en el espíritu, ¿por qué le llama Señor? Estamos de acuerdo. No son excluyentes. Estamos de acuerdo. Claro. No son excluyentes. Y David no está por encima de Jesús. María puede ser madre de Jesús y Jesús es su Señor igualmente. Pero en eso que tú y yo estamos de acuerdo. Escucha, yo estoy hablando en el plano de la autoridad. Si Jesucristo en el plano de la autoridad dice, ¿por qué si dicen que David es el padre del Mesías, por qué le llama Señor a mi Señor? Cristo haciendo una distinción. Vuelvo y te repito, acá lo que estamos hablando es en la posición histórica. En una posición histórica, David, Abraham y todo lo que ustedes pongan hasta llegar a Adán en la genealogía, ustedes van a vincular una posición histórica, pero en una posición de autoridad, como lo tiene el católico romano, porque así lo presenta el católico romano, la posición de autoridad no aplica en Cristo. Entonces, tú llamarle madre históricamente a María, o que Jesucristo recuerde y diga, ella fue mi madre. Nadie va a estar diciéndole, ella es la madre de Dios en el cielo. Eso no existe en la Biblia. Lo que tú ves ahí es, en una posición histórica, lo que se realizó aquí en la tierra. Esta fue la primera sección, hermanos y amigos, que sostuvimos en el diálogo con nuestro querido hermano Samuel en el canal de Jonathan Ramos, donde estuvimos hablando del término Cabot en el mandamiento de honrar a tus padres para que tus días sean prósperos y largos en tu vida, y que también esto es un mandamiento que está vinculado a promesa. Es uno de los pocos mandamientos que está vinculado a promesa para que tu vida sea prosperada en la honra a los padres, y que el término, aunque tiene varias acepciones, todas las acepciones están vinculadas a la presencia de autoridad que tienen los padres ante los hijos. Los padres tienen autoridad ante los hijos. Los padres, en este caso, el padre es la cabeza del hogar y la madre también ejerce autoridad en la formación de los hijos. Esto es bíblico. Esto está en el capítulo de Éxodo 20, versículo 12. Vamos a presentar unas evidencias en audiolibro y también vamos a presentar unas evidencias de un querido amigo, quien también es profesor de hebreo, entre otras que vamos a estar mostrando más adelante. Y agradecemos a Samuel, quien luego de haber participado en el canal de Jonathan Ramos, donde nos intentaron colocar una trampa y tratar de ridiculizarnos, nosotros siempre ante Dios, que estamos en búsqueda de la verdad, reconocemos que los hijos del Señor
Dios no lo deja jamás en vergüenza. Así que vamos a colocar esta evidencia y luego también en este video vamos a estar presentando la segunda parte donde Samuel compartió con nosotros y dio cierto reconocimiento y también con la responsabilidad de que ambos podamos seguir compartiendo, profundizando, investigando para seguir aprendiendo y darle únicamente la gloria a Dios. Así que, hermanos amigos, gracias. Recuerde compartir, comentar y apoyarnos con su like. Sigan disfrutando de este contenido. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20:12 usa el verbo hebreo, kaved, derivado de la raíz, kaved. En hebreo bíblico esta raíz tiene un significado físico original, ser pesado, que luego se desarrolla hacia honor, importancia, dignidad y autoridad. A continuación se explica su sentido amplio en el hebreo bíblico, su relación con la autoridad de los padres y cómo lo explican gramáticos y estudiosos del hebreo. 1. Texto bíblico en hebreo Éxodo 20:12. Hebreo. Kaved abija beet imeja. Español. Honra a tu padre y a tu madre. El verbo, kaved, está en imperativo piel, que intensifica la acción. No significa solo respetar, sino dar gran honor o tratar como alguien de gran peso o dignidad. 2. Significado amplio de la raíz, kaved. La raíz aparece con varios sentidos relacionados. Forma. En la mentalidad hebrea antigua. Peso físico, importancia, dignidad, autoridad. Por eso dar kavod significa reconocer el peso social o moral de una persona. 3. Contexto del mandamiento. En el contexto del decálogo, honrar a los padres implica reconocer su dignidad, aceptar su autoridad familiar, obedecer su instrucción, sostenerlos y cuidarlos. Este sentido aparece reforzado en textos como Proverbios 1:8, Proverbios 23:22, Levítico 19:3. 4. ¿Tiene que ver con autoridad de los padres? Sí. En el pensamiento bíblico y rabínico kavod implica reconocer autoridad jerárquica. Los hijos reconocen que los padres dieron la vida, enseñan la ley, gobiernan el hogar. Por eso el mandamiento implica obediencia y reconocimiento de autoridad familiar. El Talmud de Babilonia Kiddushim 30b, 31b explica que honrar incluye alimentar a los padres, vestirlos, servirlos, ayudarlos. Estas acciones muestran reconocimiento práctico de su autoridad y dignidad. 5. Gramáticos y estudiosos del hebreo que explican Wilhelm Gesenius. En su obra Hebrew and Chaldee Lexicon explica la raíz así. Ser pesado, de ahí, ser honorable, glorioso, digno de respeto. Esto muestra cómo el concepto físico de peso se convierte en honor y dignidad social. Ludwig Kohler y Walter Baumgartner. Autores del léxico Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Alot. Definen como ser pesado, tener importancia, ser honrado. Y para el verbo kaved, dar honor, tratar con gran respeto y dignidad. Francis Brown, S.R. Driver y Charles A. Briggs. En el léxico asterisco Brown Driver Briggs Hebrew Lexicon explican que significa ser pesado, ser honorable, dar honor o gloria. Y señalan que el verbo kaved en imperativo implica dar reconocimiento de dignidad y rango. Bruce K. Walke Guilleme. O'Connor. En An Introduction to Biblical Hebrew Syntax explican que el piel imperativo, como kaved, intensifica la acción, por lo que el mandamiento implica honrar activamente y reconocer la importancia del padre y la madre. 6. Interpretación rabínica clásica. Rabinos como Rashi, Maimónides, Nachmanides. Enseñan que kavod hacia los padres incluye servicio, obediencia y respeto, lo cual refleja su posición de autoridad en la familia. 7. Conclusión lingüística y teológica. El mandamiento significa más que respeto emocional. En el hebreo bíblico implica reconocer el peso, kavod, de los padres. Aceptar su autoridad familiar. Mostrar honor práctico mediante obediencia y servicio. Por eso, en la tradición judía y en la lingüística bíblica, kavod conecta el concepto de honor con el reconocimiento de dignidad y autoridad. Si quieres, puedo mostrarte también cómo la raíz se usa para describir la autoridad de reyes y de Dios en la Biblia. Todos los versículos donde aparece kavod aplicado a personas. O como los rabinos explican que honrar a los padres se aproxima al honor que se da a Dios. Sí. Sí. La raíz hebrea, kaved, de donde vienen, kavod y
Kaved, también se usa en la Biblia para describir autoridad, dignidad y gloria de Dios, reyes y personas con rango. Esto ayuda a entender que el mandamiento de honrar a los padres implica reconocer su peso y autoridad dentro del orden familiar. 1. Kavod aplicado a Dios. En muchos textos Kavod describe la majestad y autoridad divina. Isaías 6:3. Hebreo. Meloko laaretz kebodó. Español. Toda la tierra está llena de su gloria, Kavod. Aquí Kavod indica majestad, autoridad divina, grandeza. Salmos 29:1. Hebreo. Abu la Adonai Kavod. Español. Dad a Jehová gloria, Kavod. El verbo dar Kavod significa reconocer la autoridad y grandeza de Dios. 2. Kavod aplicado a reyes y gobernantes. El término también se usa para dignidad real y autoridad política. Esther 1:4. Hebreo. Et shekar kevod gedulató. Español. La riqueza de la gloria de su reino. Aquí Kavod describe la grandeza y dignidad del rey. 3. Kavod aplicado a padres. El mismo concepto aparece en el mandamiento. Éxodo 20:12. Hebreo. Kaved abija beet imeja. Español. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí Kaved significa reconocer su peso, reconocer su dignidad, reconocer su autoridad familiar. 4. Explicación rabínica. El Talmud de Babilonia Kiddushin 30b, 31b explica que honrar a los padres implica acciones concretas. Alimentarlos, vestirlos, ayudarlos, servirlos. Estas acciones muestran reconocimiento del peso y autoridad de los padres. 5. Midrash sobre la relación con la autoridad divina. El Éxodo Rabba 31:12 dice. Hebreo. Celosa sutafim bea Adam. Akados baruju, bea beimo. Español. 3 socios participan en el hombre. Dios, su padre y su madre. Por eso los rabinos enseñan que honrar a los padres refleja el honor dado a Dios. 6. Gramáticos hebreos. Gramáticos y lexicógrafos explican este desarrollo semántico. Wilhelm Gesenius ser pesado honorable, digno. Francis Brown, S.R. Driver y Charles A. Briggs Kavod significa honor, dignidad, gloria. Ludwig Kohler y Walter Baumgartner importancia, honor, prestigio. Estos estudios muestran que el concepto de peso se desarrolló hacia honor y autoridad reconocida. 7. Conclusión. En el hebreo bíblico, KBD significa originalmente peso. Ese peso se convierte en dignidad, gloria, honor, autoridad reconocida. Por eso el mandamiento honra a tu padre y a tu madre implica reconocer el peso moral y la autoridad de los padres dentro del orden establecido por Dios. A ver, ¿se me escucha ahí? Dios te bendiga, Samuel, ¿cómo estás? ¿Se me escucha a mí? Fuerte y claro. Perfecto, bueno, saludar al hermano Rafael y al hermano Salvador. Les saludo a mis hermanos. Bueno, Salvador acaba de irse, pero bueno, Sí, aprovecho porque para mandarles saludos. Y bueno, a esta hora Salvador sigue en el trabajo, o sea que se subió ahí a tomar un tiempecito acá. comprendo. A ver, aquí ya son las 12:05, así que no vengo para mucho tiempo. De hecho, dije en el chat que no venía para debatir, simplemente para dejar claro, porque quería escribirle por WhatsApp, pero prefiero hacerlo por aquí, que en primer lugar, agradecer el intercambio que tuvimos, porque aunque fue fogoso, me gusta ese intercambio que hemos tenido. No fue tu culpa que haya sido fogoso, no estábamos en plano tú y yo estábamos más en plano de escuchar, yo más en plano de escuchar, profundizar. Aquí yo tengo los Midrash, aquí yo tengo el Talmud de Babilonia, aquí me escribió un profesor de hebreo, que es el que a veces yo le consulto así, y obviamente los puntos que significa peso, lo que yo quería profundizar contigo, ¿no? Y la vinculación de autoridad, obviamente, yo pudiera asumir una postura interpretativa del lenguaje hebreo, que tú sabes que no es tan sencillo, y tú pudieras presentar también una postura interpretativa como tú la presentaste, que para mí eso no cambia ni varía mi posición. Lo que haría es redireccionar mi argumento, porque yo sigo diciendo que en el cielo, y creo que nunca lo van a entender, pero no de tu parte, sino de aquellos que no quieren tomar eso para atacar,
que yo estoy hablando es de una postura, de una posición de un estado jerárquico frente a lo que es la representación de los padres ante los hijos. Si no es como yo leo aquí, en algunos midrash, en algunos rabinos, si no es así, que peso involucra incluso la forma de cómo alimentar a los padres, respetar a los padres, escuchar a los padres, todo eso en el vínculo de autoridad de los padres frente a los hijos. Y si en Éxodo el mandato de Dios no está vinculado con lo que dice Levítico, Deuteronomio, que lo repite, y algunos otros textos más que utiliza el mismo término, lo utiliza el mismo término para el reconocimiento de los padres, no hay ningún problema, porque en realidad yo no baso mi posición en un solo texto. Yo lo que dije Sí, es, en ese verso. en ese verso yo no lo baso completamente. Lo que pasa es que ese verso es parte del entendimiento de la honra que se le tiene que dar a los padres, porque independientemente del peso, obviamente hay una distinción frente a los padres de los hijos. O sea, hay una distinción independientemente, aunque eso uno lo pueda vincular con una distinción frente a un siervo y un rey, frente a una persona, frente a otra que le quiere dar peso, ¿verdad? Pero yo sigo viendo acá que con los padres yo veo una distinción muy singular, porque son los padres que procrean a los hijos. Hasta para la enseñanza de la Torá, todo eso yo lo veo acá en textos del Tanakh. Pero yo te escucho, yo te quería seguir escuchando, Samuel, y por eso te pedí perdón, tú sabes, porque no debí exaltarme estando tú ahí, porque yo vi las intenciones después. No, a ver, de hecho yo aclaré lo de la hora cuando me uní, porque digo, son ya las 2:08 y me tengo que ir ya porque es tardísimo. Pero solo subí para que en caso de yo haberle ofendido o haberle faltado el respeto a usted, quería pedirle disculpas públicamente, quería hacerlo. Y dejar una reflexión, porque no quiero debatir, y no es del tema, no es del tema, pero ya lo hablamos otro día, ¿vale? Lo podemos hablar otro día. Otro día lo profundizamos ahí y nos metemos ahí que tú me enseñes hebreo, porque es verdad que yo no hablo hebreo. No, pero lo que yo hago es en base a la investigación de la gramática hebrea, no es que yo hable pero hebreo. como compartimos esta pasión por una de las lenguas bíblicas, porque no es la única, páseme usted su material y yo le paso también algunos diccionarios porque sé que le gusta eso, yo sé que a usted le gusta consultar eso y estudiarlo. Pero bueno, lo que quería decir es que, en primer lugar, pedirle disculpas por si algo que hice le ofendió, y en segundo lugar, dejar una reflexión que se lo dije al profesor Jonathan, al hermano Jonathan, lo de buscar la paz en todo momento. Mire, en el siglo I, ustedes lo saben, ambos, hermano Rafael y hermano Carlos, los fariseos y saduceos tenían un debate constante acerca del canon. Y nadie aquí va a negar que el canon es una cuestión elemental de la fe, porque saber qué libros son los inspirados, qué libros son para palabra de Dios y cuáles no, en tanto en cuanto la escritura es inerrante, nos fundamenta en lo que creemos y en lo que debemos desechar. Y eso era un debate súper importante. Que dicho sea de paso, Samuel, discúlpame ahí rapidito, que mira qué buen punto tú tocas. En ese debate que había, en el probable consejo que se da en Yamnia, ellos protegieron lo que ellos entendieron que eran los libros inspirados, lo que tenían peso no más allá de lo histórico, ¿no? De que le llamaron apócrifo, porque hasta Flavio Josefo le llama así, pero ese es un buen ejemplo que tú pones también en las diferencias que había con algo tan elemental como el canon del Antiguo Testamento. Y tiene usted razón. Y sin embargo, Cristo cuando vino no les dijo, pero vamos a ver, ustedes no han resuelto este dogma de fe tan importante como es qué libros son canónicos y cuáles no. No, les dice, no habéis mostrado misericordia al huérfano, a la viuda, al extranjero, os habéis vestido de justicia, os habéis puesto al pueblo cargas que ni vosotros queréis llevar ni ellos pueden. O sea, Cristo dio primacía al amor, a la paz, a la unidad y a la misericordia entre los hombres, que sin dejar de ser aquello importante, el debate sobre el canon, porque de nada sirve lo primero si no se tiene lo segundo. Como pero dice Pablo. Cristo lo dio, Samuel. Cristo dio la estructura. Cristo sí, pero que Cristo lo estoy poniendo como ejemplo. Por amor también, le dio la estructura, ley de Moisés, profetas y salmos. Sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero que a lo que Cristo le dio más primacía fue a lo otro, porque como dice Pablo, la paz, claro. Pablo dice, si conozco todos los misterios, si hablo lenguas de los hombres, de los ángeles, pero no tengo amor, y me pongo yo el primero, nada soy.
Y citándole la Guemará, que a usted le gusta, lo que dice la Guemará, que asintió con la cabeza porque se lo he repetido ya en otras ocasiones y sé que conoce el pasaje, sé que usted lo conoce: no hagas de las palabras de la Torá una corona para engrandecerte y una hacha para cortar. Y usted sabe, hermano Carlos, e incluye al hermano Rafael, porque quizás también lo ha oído, que los judíos creen a día de hoy que el segundo templo fue destruido por el Sinat Hinán, el odio gratuito entre hermanos. Claro. Y que eso llevó al rechazo de Dios, porque la falta de unidad entre el pueblo de Dios es lo que lleva a distensiones, a contiendas y a divisiones que no deberían darse entre nosotros. Entonces, yo quería hacer ese llamamiento también a, por encima del debate teológico, que es importante, dejar en claro y darle primacía a lo otro también. Claro. Mira, porque el tema, yo soy apasionado de aprender cada día. Y repito que mientras más uno aprende, más se fortalece y más se aleja uno de lo que uno entiende que no está acorde a la voluntad del Señor, los preceptos del Señor, las enseñanzas de Cristo. O sea, yo me preocupo mucho en ese sentido, y por eso yo incurro en algo que probablemente yo peco muchas veces de no conocimiento total, o me declaro en ignorancia parcial, ¿no? Hasta que alguien viene y me corrige, etcétera. Y te lo pregunto porque esa era la base del diálogo, o sea, porque se quiso atacar ese punto que era mucho más amplio, y yo lo que quería era seguir mostrando el por qué yo tengo una posición con respecto a la jerarquía, posición jerárquica en el cielo, no histórica, porque yo no niego esa parte histórica, sobre nuestro Señor Jesucristo, que tiene una identidad clara en Apocalipsis, cómo se le llama, cómo él se autoidentifica, cómo él ve el pueblo, cuando él dice que es padre, hermano, etcétera. O sea, yo asumo una posición, yo no asumo algo infalible, sino una postura, porque nosotros no creemos en infalibilidad de los hombres, de nosotros, ni interpretación ni nada. Pero aprendiendo esa parte de ti y tú siendo bien concreto y plantando también tu postura y lo que tú me estabas mostrando, yo inmediatamente me fui a investigar, hice una cuanta llamada. El Talmud, yo lo tengo es en digital. Cuando lo abro, como es muy grande, ¿verdad? Son amplios esos tomos, se me frisa la máquina, por eso, y yo no estaba en mi canal para eso, no lo voy a hacer aquí ahora. Pero con mi hebreo malísimo, que tengo un hebreo peor que el español, y mira que el español mío también es malo, el inglés también malo. Si yo te cito que tú me diste ese texto, inmediatamente yo lo busqué, porque el Deuteronomio en Rabá 6.2, eso también aparece con uno de los textos que tú me mostraste, que fue el texto de Hebreo, ¿verdad? Que dice, si no me falla la memoria, porque lo anoté rápido, pero como estaba hablando de otra cosa y desahogándome y tomando una decisión así, quizás apresurada, pero no es fácil esto, que es Kebod Av Bm Shakul Keneged, creo que lo estoy pronunciando bien, Kebod Hamakom. ¿Tú estás de acuerdo con ese texto ahí, querido Samuel? Porque ese texto es el mismo que tú me diste, que tiene una vinculación en el Midrash cuando habla del mismo término. O sea, si tú me dices si lo estoy pronunciando mal, alguna palabra, algo, la pronunciación, porque eso tiene que ver con el texto que tú me diste a investigar. O sea, Kebod Av, ¿ves? Kebod Av, BM, Shakul, Keneged, Kebod. Sí, pero para buscar el texto, es Devarim Rabá 6.2. Sí, o sea, creo que sí, porque te lo estoy diciendo de memoria. Es cuando se habla del honor que se le da a los padres como se le da a Dios. O sea, tú recuerdas en español, pues recuerda que el hebreo es muy complicado para la terminología tú llevarla al español, pero por eso te lo estoy diciendo lo que recuerdo en hebreo, no con una pronunciación buena, para ver por qué el mismo texto que tú me buscaste utiliza la misma terminología, y ahí se habla de jerarquía, cómo también se le ve la jerarquía a Dios, los hijos viendo a los padres. O sea, para que tú me des una explicación así breve, porque yo sí me preocupo por estudiar, porque a lo mejor en un futuro, cuando yo tenga que debatir Cristo como Mesías, el Señor, nuestro Señor, etcétera, etcétera, y yo toque ese punto de la jerarquía de nuestro Señor por encima de todos, ahí se utiliza el término en función de
creo Vale, que vale, lo encontré, hermano. Lo encontré. en función del honor, Lo encontré, del lo encontré. peso. Es de Barín, Rabasa y todo, sí. Sí, lo encontré. Es que estaba leyendo, pero está justo al final de la. Al final de Barín Rabash, exacto. Sí, a ver. Dice. Déjame buscar aquí. Espérate. Dice. Dijeron no debías informar al principio que árbol tenía que ser Que es que está sobre la base del texto bíblico que tú me diste también. Dice Sheikh Hakadó Barujú. De menor dificultad, honra al padre y a la madre. Aquí es lo que está usted leyendo, lo que está usted pronunciando. Honrar al padre y a la madre. Sí. Que lo que está usted pronunciando, Kabef, ¿no? Honra a padre y madre. Exacto. Es de la mayor dificultad. Kabef Af, ahí está la honra. Sí, ahí está el sí, texto. Exacto. Sí, dice Kabef Af. Bueno, etaf, Ima es de mayor dificultad y la recompensa otorgada por ello es la prolongación de los días, como está escrito, por eso dicen que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre, cita Shemot, o sea, Éxodo, perdón, 20:12. La de menor dificultad, despachar a la madre pájaro. ¿Y cuál es su recompensa? Prolongación de días. Pero no entiendo qué quiere llegar con este pasaje de Devarim Rabá. La conexión de la autoridad en el honor a los padres cuando se da ese mismo reconocimiento, incluso haciendo una prefigura, si se puede utilizar el término, hacia Dios, porque fue el texto que tú me diste, yo inmediatamente hice la tarea rápido y se da la conexión. Tú me reconociste por lo menos, porque no es fácil, en medio de la burla y en medio de hacer algo premeditado, no es fácil uno poder entender al otro o tratar de ver en dónde estamos de acuerdo y en dónde no. Y tú me reconociste que hay autoridad en los padres, hay autoridad frente a los hijos. Esto es vinculante a su estatus como padre. Y de hecho, el estatus de padre, cuando digo padre me refiero tanto a padre como a madre, tiene una vinculación directa a el estatus de la familia. Y el estatus de la familia tiene una vinculación directa al mandato del hombre y la mujer en unidad. Dime, Samuel, dime. Mire, como le dije lo de la hora y ya son las 18. Tenemos que hacer un programa para ayudar a entendernos todos, los hermanos, todos. Perfecto. Bueno, Samuel. Perfecto. Le dejo una reflexión que también está en. Un momento. Este libro está incluso en español, ¿vale? No sé si está en bilingüe. Bueno, no, pero pueden consultarlo en Sefaria, que es una buena página web. Sefaria. Sefaria, yo la conozco, vale. ya la conozco. Ok, perfecto. Pues la recomiendo. Si no, cómprense esta edición que está en español, ¿vale? De el Shir HaShirim Rabá, el cantar de los cantares Rabá, que es lo que usted citó de Deuteronomio, pero en Shir HaShirim, comentado por los rabinos. ¿Vale? Exacto. Una conclusión y ya me callo. El hijo está sujeto a la autoridad de la madre y el padre hasta que se junta a una mujer y son una sola carne, ¿verdad? Claro, porque pasa, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Vale. Porque esa autoridad pasa a la conformación de la familia cuando el padre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Shir HaShirim dice que no utiliza iglesia, evidentemente, porque no cree en el Nuevo Testamento. No, porque ya somos nosotros. Sí, exacto, pero Shir HaShirim, el cantar de los cantares Rabá, dice Mashiach es el esposo de Israel, porque en el Shir HaShirim se desposa con Israel, por tanto, haciendo un pesher, ¿no? Usted sabe lo que es. El pesher, claro, correcto. ¿Sí? Lo que podemos decir es, como en Génesis se dice esto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá y será una sola carne. Decimos lo mismo de Cristo y la iglesia y queda sin autoridad del padre y la madre porque es esposo de la iglesia. Pero esto es algo que yo acabo de improvisar aquí con usted, no se lo tome en serio porque yo lo sé. Lo leeré en el Shir HaShirim, pero bueno. Claro, exactamente. Tú lo puedes leer. Lo que te estoy diciendo es que cómo se da el establecimiento donde no hay una desvinculación de autoridad, porque inmediatamente estamos diciendo, a ver, Hashem acá da este mandato y se olvidó totalmente de lo que le corresponde al padre y a la madre frente a los hijos. Y es verdad que el mandamiento es para los hijos, pero el reconocimiento es de los hijos hacia los padres. Y que ese reconocimiento no solamente se puede vincular a que mi papá yo le doy honrilla, no, hay un respeto al padre, hay un peso, y el peso en algunos rabinos le da la connotación de que ese peso vincula autoridad que tiene el papá frente al hijo, aunque yo te doy la concesión, que eso fue lo que te dije en el canal del amigo aquel, que obviamente el texto de manera específica no lo podemos utilizar. Bueno, tendríamos que hacer entonces una tesis más ampliada porque aún así la autoridad no desaparece de los padres. Ahora, mi pregunta sería, Samuel,
porque eso era lo que yo quería que tú me respondieras y no se pudo. Y sí, rápidamente, y vamos a hacer un programa porque me ayuda mucho eso. En el reino de los cielos, de manera posicional, tú y yo estamos de acuerdo que no hay una posición jerárquica que le corresponde a el título madre o título padre al todopoderoso, frente al todopoderoso. Es cierto. Ahí por lo menos estamos de acuerdo tú y yo, ¿o tú crees que hay que matizar eso un poquito? No, obviamente María no ejerce autoridad sobre Cristo en los cielos, igual No, que no, Abraham. no que la ejerce, que la tenga intrínsecamente. No, porque ejercerle como mandarle a hacer algo, no. Que la posea intrínsecamente. Porque yo puedo tener autoridad frente a mis hijos, Ya, le entiendo. yo no le doy un mandato. Estamos en lo intrínseco. No, en ese caso no, la única autoridad en los cielos es, de hecho, ese es el Shema, ¿no? El Shema es reconocer. Shema Israel, exactamente, Samuel, Shema, vale. Exacto. Pero la autoridad, Samuel, la autoridad tampoco es para hacer vinculación con el Shema, porque ningún católico romano ni ningún protestante dice que María es una diosa, a menos que sea Diana de los Efesios y haya algo turbio ahí. Yo estoy hablando de lo intrínseco. ¿Es María intrínsecamente jerárquica frente al Todopoderoso en el cielo? Intrínseca, o sea, aunque ella se quede calladita, ella tiene eso intrínseco frente al Todopoderoso, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basando en el Midrash que he hecho con el Cantar de los Cantares, y ya con esto lo siento, me voy, y lamento que me tenga que ir ahora porque ya es tardísimo, porque entró el hermano Cristian, y nada, también me gustaría hablar con él o con Rafael, que no he tenido la oportunidad de hablar, pero es que me tengo que ir, de verdad, es que ya son las 12:23, o sea, se me está haciendo tardísimo. Otro día. Basándome en el Midrash que hemos hecho juntos del Cantar de los Cantares y la boda entre Cristo y la Iglesia, María sigue siendo la madre, pero no tiene ni autoridad intrínseca ni la ejerce sobre Cristo en los cielos, eso es evidente, pero sigue siendo madre. No es intrínseca. Y eso le corresponde al título mismo como tal. No es intrínseca. Ahí igual que David como le dijo Cristo a los escribas y a los sabios, si el Mesías es únicamente así, un hijo de David, así, a lo bruto, un hijo, ¿cómo David le llama Señor? Exacto. ¿Cuántos padres tiene Dios conforme a la genealogía histórica? ¿Cuántos padres tiene Dios en el cielo? ¿Cuántos padres tiene el Verbo encarnado en el cielo? Aparte de José de manera legal, ¿cuántos padres podemos decir que tiene Dios en el cielo? ¿Y cuántos de esos padres formarían parte de la Trinidad? Según tu concepción, Samuel. Hombre, podríamos decir, en cierta medida puede considerarse padre a David porque es hijo de David, puede considerarse padre de Judá, o sea, padre a Judá, padre a Abraham, pero no en tanto en cuanto ellos tienen una preeminencia sobre Cristo o tienen un rol superior al de Cristo o una autoridad superior a la de Cristo. Eso no. ¿Tú crees que en el reino de los cielos el Todopoderoso de manera histórica le va a llamar padre a cada uno de ellos? ¿Jesucristo le llamará padre a cada uno de ellos? Ya ahí usted me pone en una tesitura que yo no sabría contestarle, pero sí lo reconocería como a María como su madre, por ejemplo. Pero ¿por qué María? Nosotros tiene la misma connotación según los pechas que estamos investigando, Samuel. Si estamos en una equivalencia ante la verdad y ante la terminología, ante los conceptos en hebreo, ante la aplicación, y tú dices, tú pusiste el ejemplo de David y yo te lo compro. David es llamado padre, pero no solo David, Abraham, pero no solo ellos, los patriarcas, por la humanidad. Yo pregunto, ya sabemos que intrínsecamente no hay jerarquía que le corresponda al mismo título. Yo diría entonces, históricamente o de algún tipo de identidad en el cielo, es el mismo Jesucristo, el Todopoderoso en el cielo, que a todos ellos le va a llamar padre, a todos, a David, a Abraham, Isaac, a Jacob, Moisés, a todos. Noé. Podría llamarle, no sé, aquí estamos especulando a lo bruto, a lo bruto, así a lo bruto, igual que llamó patriarcas a Abraham, Isaac y Jacob, podría ser lo mismo con David. Pero vamos a ver, lo que sí tenemos claro y evidente es que el rey es Cristo y que Cristo no es solo el linaje, sino también la raíz, porque Cristo existía antes que David. Exacto, esa fue parte de mi tesis. Cristo es la raíz y el linaje de David. Cristo es la raíz, no David. Y por eso cuando se le da la promesa a Abraham en hebreo, que tú lo sabes y lo manejas mejor que yo, y qué bueno tenerte a ti como amigo, y de verdad por eso yo me sentí muy mal. Tú sabes muy bien que la promesa habla de la simiente, no de las simientes en plural. Es una. Por lo tanto, esa simiente no está conectada con las simientes, aunque uno reconoce que Cristo viene y asume su naturaleza humana a través de una alma
que es María, que eso nadie lo va a negar. De los cuales son los patriarcas, según los ¿Según cuales vino Cristo, según la carne. Según la carne, según la humanidad. Bueno, según hermano, la humanidad. Si sigo hablando con usted, porque me encanta hablar con usted, se me van a hacer las 2 de la mañana y no quiero. Me tengo que ir, de verdad. Lo dejamos para otro día, ¿vale? Se lo prometo. Usted tiene mi WhatsApp. Yo le escribí, de hecho, para subir a... Para subir a al... mí se me olvidan, se me cruzan. No, asegúreme que tiene el mensaje, por favor, porque yo le escribí para decirle, páseme el enlace, por favor. Le puse incluso, soy Samuel. Hermano, claro. ¿Le llegó? Sí. Espérate, déjame ver, Samuel, ahí. Aunque te robe un minuto. Bueno, aquí son las 23:57. Es que me están escribiendo rabinos judíos. Oye, ellos están en Shabbat y me están escribiendo de ese tema y me están diciendo que sí, que hay autoridad, pero nada. Pues mire. Este eres tú. Déjame ver el número. Le puse, estimado 34. Hermano, soy Samuel, puedo subir, no es para debatir, le puse. Estimado hermano, no, pero espérate, yo te voy a agregar aquí, déjame agregarte a mi contacto directo porque yo quiero aprender bastante de esto, pero eso no va a cambiar mi posición como protestante. O sea, y a ver, tranquilo. Y como le escribieron rabinos ahora, bueno, a lo mejor donde ellos están concretamente todavía no se ha ocultado el sol, pero si siguen la halajá tienen un problema, porque no pueden usar el teléfono. Hay un problema, no, pero yo creo que es uno que no está en Israel, tienen un problema. El que me está escribiendo tiene un problema. No, a lo mejor está en California o lo que sea, yo qué sé, pero bueno, me voy. Lo siento, hermanos, me gustaría interactuar con ustedes, pero aquí ya es muy tarde. Les mando un cálido abrazo y nada, los escucharé en diferido para seguir aprendiendo de todos ustedes. Shalom. Shalom ubrajá, paz y bendiciones. Ubrajá, shalom. Dios te bendiga, querido hermano Samuel. Mira, aquí me enviaron lo que me estaban acusando de que, gracias a Dios, la verdad siempre es la que debe prevalecer. Miren, escuchen este audio. O sea, están revisando, están diciendo que quién es que está diciendo lo contrario de la autoridad de los padres reconocidas en Éxodo. Escuchen. Dice, en Job nos aparece porque ahora sería más pesada que la arena del mar. Sí está relacionado con ser pesado. El contexto que lo pones tú, peso social, moral, aceptar la autoridad parental, es vivir bajo jerarquía familiar, sí. Aceptar el peso de la familia o de los padres. Por eso dice que aceptar el peso de la honra que ellos merecen. Correcto. Entonces, bueno, yo espero dialogar y profundizar más en eso, porque uno aprende, pero a mí no me gusta, de verdad, a mí no me gusta, y no lo digo por el hermano Samuel, pero todo está vinculado y eso, de verdad que eso desgasta, ¿no? O sea, tanta mentira, tanta persecución, todo eso para tratar de, yo no sé si es que ganarán dinero con eso. Mira, yo siempre he dicho, si es para ganar dinero y van a estar del lado del maligno para eso, y están dispuestos a menos que no crean en Dios realmente, pero están dispuestos a irse al infierno por los siglos de los siglos. Bueno, tienen que llevar pan a su casa, ¿no? Comida a sus hijos, pero no, de verdad yo aconsejaría que no vale la pena eso. Eso no vale la pena. O sea, usted quiere ser superior a alguien y usted lo que quiere hacer es mentir. O usted quiere ganarse la vida aún sabiendo que es mentira. Yo digo que eso no vale la pena.
se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor.